buenos días. Buenos días, amada iglesia, amados hermanos. Gracias a Dios por este día, por un día más. Le agradecemos que en medio de todas las circunstancias que nos puedan rodear, estamos con vida, estamos agradecidos con Dios por sostener nuestra vida hasta este momento. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema muy de acuerdo a la época, que se refiere a las costumbres y a las tradiciones. Y encontramos en la palabra de Dios mucho acerca de las costumbres, mucho acerca de las tradiciones. De hecho, Dios estableció costumbres para que se hicieran tradiciones en el pueblo de Dios, en la transmisión de estas tradiciones de forma oral y después escrita, para que no se nos olviden muchas cosas. En Lucas 2:42 vemos que dice: y cuando cumplió 12 años, refiriéndose a Jesús, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Es decir, que se acostumbraban a hacer ciertas fiestas. En Éxodo 19:6 dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, que Dios estableció que se hablara acerca de estas palabras, estableciendo una costumbre en el pueblo de Israel. Y pues las costumbres, ¿qué son las costumbres? Son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades, como sus danzas, sus fiestas, comidas, idioma, artesanías. Con el tiempo, estas costumbres se convierten en tradiciones. La tradición revela un conjunto de costumbres, creencias, prácticas, doctrinas, leyes que se transmiten de generación en generación y que permiten la continuidad de una cultura o de un sistema social. Pues todos estamos inmersos. Hemos nacido en un contexto cultural, en un contexto de nuestro país, donde hemos absorbido toda clase de costumbres, toda clase de tradiciones. Y podemos ver que también en la palabra nos dice en 1 Corintios 11:2, dice: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. ¿Verdad? Nos dice el apóstol Pablo. En Mateo 13:52 dice: y él les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y bueno, pues ahorita en estos tiempos como que se presta mucho, ¿verdad?, a que a lo mejor muchos tienen vacaciones, en el que podamos buscar en todas esas cosas, encontrarnos cosas viejas y sacar cosas nuevas, poner cosas nuevas, y todo eso forma parte de nuestro acervo, de lo que hemos hecho en la vida. Actualmente, pues simplemente el día de ayer que vino una amada hermana nuestra, estuvimos acordándonos de cosas que pudimos hacer en el pasado y bueno, mucha emoción el ver lo que Dios ha hecho en el transcurso del tiempo, desde que nos conocimos, y todas esas cosas son hermosas poder sacarlas, porque podemos ver la fidelidad de Dios en eso. Pero aquí hay algo que podemos ver también en la palabra de Dios, por ejemplo, en cuanto a tradiciones, en cuanto a costumbres. En Marcos 7:9-13 dice: les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí se está poniendo la cosa un poquito más difícil. Dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre
Es Corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejan hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a estas. Es decir, que hay tradiciones que el mismo Señor condenó porque fue hecha de hombres, o sea, porque no respetaron la palabra de Dios o la aplicaron de una manera que se fue transmitiendo y que no era correcta. En Mateo 7, 3 al 4 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Y recuerdan cuando Jesús iba con sus discípulos caminando por un campo y que tomaron algunas espigas de trigo para comer. Entonces, como los reprendieron y le dijeron que no podían hacer eso en sábado, que eso representaba trabajo. Entonces, pues así tenían esas tradiciones y ¿qué fue lo que les dijo el Señor? Dice, alguien más grande, ¿no? Más grande que el sábado está aquí. Lo mismo pasó cuando David, ¿se acuerdan? Cuando David fue con Ahimelech, el sacerdote, y le dijo que estaba huyendo y le dijo que le diera de comer. Dice, nada más tengo el pan santo del templo. Dice, pues dámelo. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Pues uno más grande que David y más grande que el templo está aquí. Entonces muchas veces invalidamos las tradiciones o podemos darnos cuenta de que hay tradiciones buenas y otras tradiciones que ni siquiera sabemos de qué se tratan. O sea, ya no entendemos ni de dónde viene ese origen y nosotros seguimos haciendo. Yo recuerdo que hace algunos años vi un reportaje que en Semana Santa pues se veían las filas largas de la gente que, bueno, antes de Semana Santa, que se ponen ceniza. Y estaba la fila larga y los estaban entrevistando, que por qué hacían eso. Y la mayoría de la gente no sabía por qué estaban haciendo eso. Simplemente, pues es un mandamiento, decían, y pues están cumpliendo. Y ya, pero no sabían por qué lo estaban haciendo. Y así nosotros muchas veces estamos haciendo cosas que ni siquiera sabemos, nada más los hacemos por tradición. Y pues vamos a hablar ahora de eso, de las tradiciones navideñas, ¿no? ¿Qué se acostumbra a comer en Nochebuena, por ejemplo, ¿no? Aquí en México, pues no sé si pavo, romeritos, bacalao, bueno, las tiendas están siempre con muchísima demanda de estas cosas, ¿no? Y pues hasta se arrebatan las cosas y ahorita que es tan peligroso, pues hay quien se está jugando la vida por un bacalao, ¿no? Es tremendo. Y esto pues depende de cada país, de cada cultura. Hay costumbres que crean inclusive controversia al respecto de la Navidad entre los cristianos. Como por ejemplo, pues se dice, ¿no? Hay mucho acerca de si los cristianos debemos de celebrar la Navidad o no, porque Jesús no nació en esta fecha, y bueno, hay quien da todos sus argumentos y todo, ¿verdad? No sé, el festejo de Santa Claus, ¿no? Pues que viene de Turquía, que desde el siglo III, pues un obispo, ¿no? Que se llamaba Nicolás, que era una buena persona, que murieron sus padres. Entonces, él se dedicó a toda su fortuna que tenía, pues a repartirla a los pobres y en especial a los niños. Y bueno, pues de ahí ya se va
se va hablando de mitos y leyendas y se les van poniendo elementos mágicos y elementos de fantasía y bueno, pues se ha creado un personaje que todo el mundo conoce y que un refresco norteamericano, ¿verdad? Como decían antes, las aguas negras del imperialismo yanqui, pues lo publicó de tal manera que bueno, ya se hizo famosísimo y con su ropa roja y blanco, ¿no? Ya lo conocen todos. Pues también con respecto al árbol de Navidad, con respecto al nacimiento, ¿verdad? Y pues aquí hay mucha controversia y pues yo no tengo interés ni intención de hacer controversia al respecto. Y concuerdo con un autor cristiano que admiro mucho, que es C.S. Lewis, que él tiene un libro que se llama El cristianismo y ya. Entonces él, para escribir este libro, pues tomó la opinión de muchos clérigos y de muchas denominaciones. Entonces, pues ¿qué pasaba? Pues lo mismo que pasa siempre, ¿no? Puros desacuerdos. No, aquí le pusiste de más. No, aquí quítale. No, es más importante esto. No, es más importante el otro. Entonces, de acuerdo a eso, lo que hizo fue quitar todo en lo que no estaban de acuerdo y dejar únicamente en lo que todos coincidían. Y en lo que todos coincidían es el fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo también quiero, al igual que Él, ¿verdad?, dejar lo fundamental. Y lo fundamental es que Jesús vino. Eso es lo fundamental. Él decía que lo más importante es la salvación. Entonces es ahí como una sala, un salón de espera. Cuando todos vienen a Cristo, entran en ese salón. Y ya después, el Espíritu Santo o las personas deciden hacia qué habitación es a la que van a entrar, ¿sí? Eso ya depende de cada uno. Y lo que dice este autor es hermoso porque dice que hay que ser amables con las puertas que decide cada persona. Y eso me gustó mucho. Entonces, todas estas tradiciones, ¿verdad?, perdemos hasta el significado. Hablemos ahora de ese árbol, ¿no?, que se basa en un mito mitológico nórdico. Y ese mito fue aprovechado también por un papa, San Bonifacio, en el siglo VIII, que era un gran evangelizador de Alemania. Entonces, para introducir entre los pueblos del norte de Europa el culto cristiano. Entonces lo tomó y bueno, pues ya las esferas, antes no eran esferas, eran fruta, ¿no? Entonces representaba el fruto del espíritu, o también podía representar el fruto del pecado, no sé, las luces, pues la luz de Cristo, la estrella de Belén, y bueno, pues se van tomando, así como las posadas, esas representaciones del caminar de José y María hacia Belén, y todo eso, pues era una manera de evangelización. El nacimiento, bueno, pues son figuras, sí son figuras, y mucha gente dice, no, pero es que eso es idolatría, ¿verdad? Pero es como, yo siento que hay una infancia espiritual también, en la cual, como a los niños, yo que soy educadora y trabajo con niños chiquitos, pues se les muestra, ¿no? Inclusive como cristianos, les mostramos a los niños historias de la Biblia, ¿a través de qué? A través de muñequitos. Entonces, pues era una manera de evangelizar a esos bebés que habían nacido en el Evangelio. Pues hay, como les digo, el pesebre, el nacimiento, las flores de Nochebuena, las posadas, las pastorelas, otras que pues también eran representaciones para que la gente conociera, pues, con respecto al nacimiento de Jesús, etcétera. El intercambio de regalos, ¿verdad?, que muchas veces así son como medio presionados por compromiso, o bueno, ¿no?, o no nos gusta lo que nos dan, etcétera, etcétera, y es muy difícil todo esto, ¿no?, y la cena.
Pero, como les digo, quiero que lleguemos al punto fundamental. Es que Jesús vino, ¿verdad? Vemos que en el tiempo en que se celebra en el 25 de diciembre, pues no era pues el día en que nació Jesús, ¿no? En la Biblia no está mencionado el día exacto del nacimiento de Jesús. Entonces la Navidad, la celebración de la Navidad no formaba parte de la cultura cristiana. Fue hasta el año 350 que la Iglesia Católica, por el Papa Julio, decidió que se celebrara el 25 de diciembre como día de solemnidad. Y la razón de fijar este día, precisamente como fecha del festejo del nacimiento de Jesucristo, fue por la necesidad de la Iglesia de sustituir una fiesta pagana, la fiesta de las Saturnales o Saturnalia, tradicional en la antigua Roma, que coincidía con el solsticio de invierno y que era celebrada por los llamados paganos y así facilitar la aceptación del cristianismo. Es decir, que todas estas pues tienen un origen pagano, tratando de evangelizar a la gente, ¿no? De retomarlas. Pero el fundamento está aquí en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, vino, eso es lo importante, no importa la fecha, no importa el tiempo, será llamado Emmanuel, dijo el ángel, ¿no? Dios con nosotros. Dios está con nosotros y nació como un bebé. Entonces eso es lo importante. Ahora, nosotros decimos como cristianos muy románticamente que todos los días celebramos la venida del Mesías. Pero este tiempo, ¿no creen ustedes que sea una buena oportunidad de que aquellos que no lo conocen entren a ese salón de la salvación? En estas fechas mucha gente se deprime. Imagínense si eso era lo normal, ¿cómo será ahorita? Aumentan los suicidios. ¿Cómo será ahorita? ¿Cómo crees que esté el ánimo de los que no conocen a su Salvador, enfrentándote este tiempo de pandemia? Nos vamos a poner a discutir, a hacer controversia con respecto a las tradiciones, o podemos aprovechar para que reciban el regalo de la presencia de Cristo en ti, de acuerdo a los temperamentos, de acuerdo a las direcciones que puedan tener las determinadas iglesias y todo eso. Cada quien lo festeja. A mí me gusta mucho ver cómo mis amigas adornan sus casas y tienen detallitos y todo eso. Me gusta mucho verlo porque para ellas es bonito, es alegre. Yo no lo hago y luego me reclaman mucho, pero es que cada quien tiene su temperamento, tiene la manera de hacerlo, del gusto de hacerlo, lo que representen las lucecitas, lo que representen las esferitas, lo que cada quien quiera. Si se quieren vestir de reno y hacer un TikTok, pues es fabuloso, o sea, cada quien puede festejarlo como tenga en su corazón de hacerlo. Lo importante es celebrar que Jesús vino y que nos ha dado una vida eterna y además una vida abundante aquí en la tierra. Mi consejo es que celebremos que nos dio a su Hijo, que celebremos que Dios nos dio un regalo maravilloso de Navidad, que ya nos los dio. Si quieres seguir alguna tradición o no la quieres seguir, si quieres ayunar ese día, ¿verdad? Si quieres celebrar la cena del Señor, lo que sea, pero haz algo. ¿Estás solito? No estás solito. El festejado está contigo. ¿Qué le vas a hacer al festejado ese día? Tienes que hacer algo importante. Tienes que ver por otros si tienes oportunidad de compartir, si quieres hacer una tarjeta virtual, si quieres verte por Zoom con tu familia. Todo se vale. ¿No se han fijado
que los grandes almacenes comerciales ya no dicen Feliz Navidad, y ahora dicen Felices Fiestas Decembrinas. ¿Ya se le quitó? Ya se le quitó el sentido, ¿no? Porque lo consideran religioso. Ya no está esa palabra. Hubo 2 dictaduras también que quisieron suprimir la celebración de la Navidad por la connotación religiosa, que fue Rusia y Alemania. Así con Hitler y Lenin trataron de quitarla y hacer una celebración que tuviera que ver con el Estado. ¿Sí? Las abreviaturas antes de Cristo y después de Cristo tampoco se están mencionando ya. Ahora se dice era común y antes de la era común. Son usadas frecuentemente por investigadores académicos y científicos por su carácter neutro, ya que antes de Cristo y después de Cristo poseen un matiz religioso. O sea que estamos perdiendo el sentido real de la celebración, que también si nos vamos a los orígenes, bueno, pueden cada quien decidir si son buenas o no son buenas. Ya lo vimos que en la palabra de Dios había buenas y malas tradiciones y costumbres. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué piensas acerca de esto? Cada uno puede generar una tradición que sea buena. Nosotros, la familia, hemos generado una tradición bonita de agradecer a Dios por lo que hizo en el año y de plantear nuestros sueños o nuestros deseos para el siguiente año. Y es muy bonito porque de esa manera conocemos los sueños, los deseos de nuestros primos, de nuestros sobrinos, y apoyamos y nos gozamos con el desarrollo, con el crecimiento, con los dones, con los talentos que van desarrollando. Vamos conociendo a la gente, nos unimos más como familia. Y yo creo que es una bonita tradición que hemos ido implementando. La Navidad significa que Dios se hizo carne y nació para morir por ti y por mí. Se hizo débil, se hizo frágil, se hizo de carne. Y ese pedacito de carne, ¿verdad? Después fue entregado por tus pecados y por los míos. Yo diría que vale la pena celebrar. Y en este tiempo, no ver las circunstancias, sino ver al que dio su vida por nosotros. Dice en Romanos 14, 3 al 5 y 14, 22 y 23. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo sé y confío en el Señor, dice el 14, y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. En el 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En el 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es que tú, en tu contexto, en tu temperamento, en tu conciencia, haz algo este día. Y quiero comentarles unos testimonios poderosos, ¿verdad? Decimos, pero ¿cómo vamos a estar contentos si hemos perdido seres queridos? ¿Cómo vamos a celebrar si estamos viendo un rebrote, si estamos en semáforo rojo, si hay tantas situaciones así? Pues les voy a contar un testimonio, y este testimonio es de Ana Frank, en su diario, en el día de Navidad, que es lo que ella escribió. Un día antes, dice, para Navidad nos darán una ración extra de aceite, de dulces y de melaza.
Para Hanukkah, Dussel les ha regalado a la señora Van Damme y a mamá un hermoso pastel, hecho por Miep a petición suya. Con todo el trabajo que tiene encima, ha tenido que hacer eso. A Margot y a mí nos han regalado un broche, fabricado con una moneda de 1 céntimo lustrada y brillante. En fin, no te lo puedo describir, es sencillamente muy bonito. Para Miep y Beth también tengo unos regalitos de Navidad. Y es que durante un mes he estado ahorrando azúcar que era para echar en la papilla de avena. Kleiman la ha usado para mandar a hacer unos dulces para Navidad. Así es que, pues, ¿qué podemos decir, no? En el mismo día de Navidad, ella escribe: creo que envidia a Yoki, pero lo que sí me da es una ansia enorme de poder salir a divertirme como una loca y reírme hasta que me duela la tripa, sobre todo ahora en invierno, con las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Estamos aquí, encerrados como parias. Aunque ya sé que en realidad no debo escribir estas palabras, porque parecería que soy una desagradecida. Así es que, en la Primera Guerra Mundial, en el día de Navidad, 1914, viernes, día de Navidad, un testimonio. Estamos teniendo el día de Navidad más extraordinario que se pueda imaginar. Existe una especie de tregua desordenada y absolutamente desautorizada, pero perfectamente comprendida y observada escrupulosamente entre nosotros y nuestros amigos de enfrente. Estamos hablando de la guerra entre alemanes y norteamericanos. Lo curioso es que solo parece existir en esta parte de la línea de batalla. A nuestra derecha e izquierda todos podemos escucharlos disparar con tanta alegría como siempre. Ya se me acabaron, esposo. Se acabó. Bueno, el caso es de que, ¿qué fue lo que sucedió? Que hubo una tregua, que los alemanes gritaron: ¡Feliz Navidad, amigos! Y contestaron los norteamericanos: ¡Feliz Navidad! Entonces comenzaron a caminar al centro, a la tierra de nadie, donde estaba lleno de cráteres. Y ahí en ese momento comenzaron a abrazarse. A veces nosotros pensamos que tenemos enemigos, ¿cierto? Que los vecinos que hacen ruido, ¿no? Que tiran la basura, que pasan tantas cosas, ¿no? Que nos estorban a la hora de mover los carros. O tenemos enemigos en la familia, ¿no? O no enemigos, nos caen mal. ¿No podríamos hacer una tregua? ¿No podríamos amar a nuestros semejantes? ¿No podemos mostrar el carácter de Cristo en este tiempo? Bueno, pues había más testimonios, pero volaron. Así es que, pues había un testimonio más de la misma guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, unos soldados norteamericanos se perdieron en el bosque y vieron a lo lejos una cabaña. Entonces un niño de 12 años los recibió su madre. Uno iba muy herido, entonces al momento en que lo estaba curando, llegaron 4 alemanes con metralleta en mano. Tocaron y entraron y pues sabemos que mataban a todos los que ayudaban a los aliados. Entonces la mujer se puso en medio. Y les dijo: ¿saben qué? Ellos y ustedes podrían ser mis hijos. Y a ninguno quiero que se muera. Y hay uno herido. Quiero que todos, por favor, se sienten a la mesa y podamos disfrutar de esta Navidad juntos. Y en ese momento todos participaron, con sus reservas y viéndose yo creo que uno al otro, pero participaron.
A lo largo del tiempo, este niño escuchó que aún vivía ese hombre herido y vino a visitarlo a Estados Unidos. Y bueno, pues fue muy emotivo y hay muchos testimonios de momentos difíciles, aún en la cárcel, aún en lugares terribles, ¿sí? Con peligro de la vida, como lo estamos nosotros. Pero siempre hubo un detalle. ¿Por qué es especial? Si es especial, algo sucede en este tiempo. Y yo creo que nosotros ahora, como hijos de Dios, necesitamos manifestar la gloria de Dios, el amor de Dios. Y bueno, pues esta es mi invitación para que celebren esta Navidad, como sea, con quien sea. No estamos solos. El festejado está con nosotros. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho, Señor, por este tiempo. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor. Gracias porque hemos sacado de esas cosas viejas, de esas cosas nuevas, y que todo, Señor, todo sirve para bien. Todo sirve para que reconozcamos, Señor, tu presencia en nuestra vida, Señor, y que veamos que en todas las circunstancias has estado con nosotros. Señor, pues feliz Navidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque has venido, Señor, para que te celebremos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, porque ahora te tenemos a ti y tú estás con nosotros en forma permanente por medio de tu Santo Espíritu que habita en nosotros. Gracias, Señor. Expande este amor, Señor, que se salga por todos nuestros poros, Señor, y que podamos transmitirlos en este tiempo, mi Dios. Te agradecemos y te bendecimos, Señor. Bendice, Señor, a todas las personas que escuchen, que vean, Señor, este video, Padre Santo, y que llegue hasta ellos ese gran amor que tú tuviste para enviar a tu Hijo Jesús a morir por todos nosotros. Gracias te damos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a ti, que no has recibido al Señor Jesucristo en tu hogar, en tu corazón, pues ahí está el pesebre, un poquito sucio y lleno de comida, de animalitos y de todo. Recíbelo ahí. A lo mejor no hay lugar en otros lados y Él quiere morar contigo, quiere quedarse y permanecer contigo. Invítalo, dile: Señor, yo te recibo en mi casa, te recibo en mi corazón. Quiero que tú vivas ahí, que perdones mis pecados. Yo voy a limpiar ese lugar para que tú estés bien, estés contento. Creo en ti, creo en el sacrificio que hiciste para que yo fuera libre del pecado. Creo que resucitaste de los muertos y estás sentado a la derecha de Dios intercediendo por mí. Y ahora, de hoy en adelante, guía y dirige mi vida para que pueda conocerte y pueda tener ese gozo, esa alegría y esa paz que necesito en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y pues amén, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Los amamos mucho. Feliz Navidad. Pásenla bien. Celebren. Gracias. Adiós. Felicidades. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.